una mujer blanca. Madre mía de Dios. Bienvenido de vuelta a otra reacción. Estamos de vuelta con las reacciones que me ponen muy mal a mí. La mano peluda. Me habían dicho hace muchísimo atrás que querían que reaccionara a la mano peluda. El caso de Josué. En el vivo que hice en Twitch también querían que reaccionara, pero yo había dicho ya que ya tenía planeado ya reaccionar, no hacer un video de reacción. Me cortó el labio. Pero sin mucho vamos a empezar. Voy a elegir el de video de Hey Hay un montón de videos, pero voy a elegir ese, ¿ok? Sin mucho vamos a empezar. Este video contiene imágenes y sonidos que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Ay no, espérate. Ay no, ¿por qué? ¿Por qué empiezan las... Esa introducción no me gusta, me da cosa. No te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al video número 21 del mes paranormal. Ya solamente queda una semana. Si no saben de qué estoy hablando, este octubre estoy subiendo video nuevo todos los días a las 8 p.m. hora de México. Y para el video de hoy les traigo el caso Josué. Si no saben, el caso Josué es el caso más conocido del programa de radio La Mano Peluda. La Mano Peluda era un programa de radio de terror en México en el que las personas en cabina contaban sus historias paranormales o el público llamaba por teléfono y contaba sus experiencias. Seguramente muchos de ustedes no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero si tienen más o menos mi edad o más, probablemente sí sepan de este caso. A mí me encantaba este programa y lo escuchaba todo el tiempo, pero no me tocó escuchar la historia de Josué en vivo. No sé por qué me lo perdí esa vez, pero después me enteré y la verdad es que está muy interesante, sobre todo porque se dice que el caso de Josué provocó la muerte del locutor Juan Ramón Sáenz. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Juan Ramón Sáenz era un hombre de 40 años en la fecha en que se contó esta historia y era una persona muy querida por los amantes de lo paranormal. A mediados del 2002, durante la transmisión del programa, entró una llamada en cabina de un joven llamado Josué Velázquez de 20 años. Josué dice que él sintoniza el programa desde internet porque vive en el Monte, California y que es muy fan del programa. Después le empieza a contar a Juan Ramón que lleva 5 años tratando de hacer un pacto con un demonio. Dice que su objetivo principal es llegar a una negociación con un demonio mayor como Lucifer o Satanás. Y le empezó a explicar que cuando tenía 14 años su familia entró en una crisis. ¿Por qué? No entiendo el por qué. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué? Crisis económica severa, que perdieron todo y entonces empezó a buscar opciones para ayudar a la economía de su familia. Y fue así que se encontró un libro de brujería donde decía cómo pactar con un demonio llamado Lucifugo Rofocale. Y decía que si lograbas hacer un pacto con él podías obtener todo lo que quisieras, incluso claro, pero después te empiezan a quitar entonces cosas. empezó a informarse mucho sobre el tema, consultar brujos. Dice que aprendió latín, griego y hebreo antiguo para poder entender muchos de estos textos donde venía brujería real. Y así encontró un texto en hebreo antiguo donde decía una de las formas más usuales para hacer un pacto con Satanás. Y entonces Josué empezó a orar, a pedirle que se le apareciera, que le diera una señal de que lo estaba escuchando y tardó más o menos 1 año y medio en obtener respuesta. Dice que en un momento de desesperación llegó a cortarse las venas como parte de un rito para invocar a un demonio hasta que dicho demonio se le apareció. Josué lo describe como un hombre muy alto, negro y dice que se sentó junto a él. Un detalle muy interesante es que Josué se escucha realmente como agitado y asustado y dice que le preguntó al hombre que quién era, a lo que dice que el hombre le contestó con una voz muy tranquila: ¿no que me querías ver? Josué asegura que ese hombre lo ha acompañado desde entonces. El hombre le pidió a Josué que reuniera a 6 personas más para hacer una ceremonia para la cual lo estuvo preparando durante 8 meses. Y le dijo que después de eso iba a poder obtener todo lo que él quisiera. Y así fue por varios meses. Dice que el demonio le pedía que hiciera cosas y él obedecía, hasta que llegó un punto en el que se rebeló. Le dijo al demonio que ya no quería saber nada de él, porque él lo único que quería era dinero y ya había hecho muchas cosas y no había obtenido nada a cambio. Entonces consiguió un libro y empezó a... Mi cerebro
llega digamos, a interpretar el porqué. Ok, la desesperación. La desesperación hace hacer muchas cosas a personas, ¿no? Pero, ¿no han visto películas? No le han dicho, le han enseñado estas cosas. Por algo se llaman demonios. Porque te piden algo a cambio. Tú le pides algo, pero quieren algo a cambio. Quieren más. Empezó a hacer invocaciones en la sala de su casa. Dice que empezó a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana ya estaba súper cansado. Entonces se fue a acostar y dice que encontró a su mamá inconsciente siendo atacada por un tipo cerdo que estaba parado en sus 2 patas traseras. Entonces le pidió al cerdo que se detuviera y el cerdo le dijo que quería hablar con él. Dice que llegó con el cerdo a una cueva, o sea que el cerdo lo llevó a la cueva o algo así. Y que vio al cerdo transformarse en un hombre y después en una mujer, como que este ser se podía transformar en cualquier cosa. Dice que se tuvo que quedar por 21 días en esa cueva y le entregaron un anillo que conserva en la fecha de esta transmisión. El anillo es un anillo del rey Salomón, es un anillo de dominio y le dijeron que con este anillo iba a tener como un ser acompañándolo todo el tiempo y en cualquier momento podía llamar a un demonio y obtener lo que quisiera, pero que para poder quedarse con ese anillo tendría que sacrificar a un familiar. Quiero que ustedes escuchen a Josué contar esta parte. El sentimiento en su voz es muy fuerte. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya vivió, perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado. Josué dice que le hizo muchas cortes y cosas a su abuela siguiendo las instrucciones que le dieron y en el Oigan, momento pero en no que debería llegaron estar los preso. peritos a checar la escena no encontraron ningún rastro del crimen y todo parecía totalmente natural. Y dice Josué que sí empezó a recibir mucho dinero, pero que le daban como cierta cantidad por día, o sea, por ejemplo le daban $15,000, que en ese tiempo eran 150,000 pesos, que serían como 7,800 dólares ahora, y que se tenía que gastar el dinero antes de que terminara el día para poder obtener más dinero el día siguiente y así. También dice que el dinero no se lo podía gastar ayudando a otras personas porque si lo hacía iba a recibir un castigo. Dice que un día que fue como a comprar un terreno y no sé qué, estaba hablando con un señor y sintió la necesidad del señor, entonces decidió darle dinero y ayudarlo, y dice que cuando llegó a su casa encontró a una mujer que no había visto antes y que esa mujer es decir, que en sí, encima de todo, no consiguió el dinero para ayudar a su familia como quería. Hasta la fecha de esta transmisión. De hecho dice que está justo atrás de él en el momento. La describe como una mujer blanca, muy delgada, con el pelo negro que le llega a media espalda. También dice que la mujer tiene una boca y una lengua muy grande. Y que en ese momento está detrás de él y no quiere voltear porque tiene miedo. Les voy a poner esta parte de la llamada para que escuchen cómo explica Josué lo que le hace esta mujer. Permíteme, deja prender un cirio porque me está molestando mucho. ¿Sabes? Claro, ¿qué le está haciendo? Bueno, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, ¿por qué no entiendes? Me dice, ¿por qué no entiendes? Yo le dije, ¿pero qué te pasa? O sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está atrás de usted esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. ¿Qué pasó? Perdón, son palabras que tengo que pronunciar
Oigan, no sé si llorar. Ok, qué frío. Calfrío me da. Madre mía de Dios. No. Mañana a unas montañas que se llaman Montañas del Azufre, que está a unas 2 horas de su casa, y que piensa dejar dentro de una cueva un escrito que le dieron cuando le entregaron el anillo, porque ya no aguanta a la mujer que está con él. Dice que 2 días antes de esta llamada estaba en su recámara y esta mujer se le empezó a acercar, lo empezó como a besar y a tocar, y le dijo que iba a tener que hacer ciertas cosas como castigo por haberle dado dinero al hombre, que ya había tenido muchos errores y no le iban a aguantar más. Yo he ido mucho a la iglesia, señores. Han venido, ¿cómo se dice? Pastores, han venido sacerdotes católicos. Yo me he acercado a todos cuanta gente puede ayudarme porque yo me quiero salir de esto. Es decir, no sé cómo es que yo quiero romper lo que hice con la negociación a la que llegué. Yo quiero romperla y yo de verdad me he arrepentido de corazón y le he gritado a Dios: Dios mío, perdóname por haber negado de ti, perdóname, que me dices simplemente qué es lo que yo debo de hacer. Claro. Entonces Juan Ramón, aprovechando un corte, contactó a un pastor y comunicó a Josué con el pastor Roberto Guaso. El pastor le dice a Josué que si realmente quiere terminar con esto, debe romper el vínculo y que Dios le puede ayudar, y que se acerque a una iglesia cristiana y le cuente su historia a un pastor para que lo guíe. Después siguen hablando el pastor Josué y Juan Ramón y le preguntan a Josué que si está solo en su casa. Josué dice que hay 4 seres que están con él todo el tiempo, pero que en ese momento no están ahí cerca de él, pero sí están en su casa. ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? No, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, señor. Continúe. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Qué características debe de tener Josué? En este momento Juan Ramón y el pastor realmente están preocupados porque todo se escucha muy real, se escuchan como unas voces raras detrás de Josué. Entonces el pastor le pide a Josué que abra la Biblia y busque el Salmo 121. Bien, Josué, ¿ya tiene su Biblia? Señor, no la puedo abrir, está bien pesada. No la puedo abrir. ¿Por qué no la puedes abrir? ¿Cuál es la pesadez? La intenté levantar y se me cayó al suelo, ¿no? Ahí en el suelo, no importa que esté en el suelo, ábrela ahí en el suelo. Busca el libro de los Salmos. No, es que no la puedo, no puedo... No la dejan. Así, ¿cómo se dice? Abrir, no la puedo abrir en 2, pues. No puedo, señor. Tienes que, di esto. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo quiero buscarte. Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, dame fortaleza. Ábrela. En el nombre de Cristo Jesús, ábrela. Ábrela en el nombre de Jesucristo. Ábrela en el nombre de Jesucristo. No puedo, mejor no. Okay. Como Josué no podía abrir la Biblia, entonces el pastor empezó a leerle el Salmo 121 y le pidió a Josué que lo repitiera. Okay. Jehová es tu guardador. Jehová es mi guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no te fatigará, El sol no me fatigará. ni la luna de noche. Ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Jehová. Dilo, Jehová me guardará. Apropiate del Salmo. Apropiate de la Escritura. Jehová me guardará. Jehová me guardará. De todo mal. De todo mal. Él guardará mi alma. Oigan, esto como que me está dando hasta miedo a mí. ¿Debería yo de seguir escuchando estas cosas? Claro que sí, sí, yo creo en Dios. Dios todopoderoso y todopoderoso. Jehová guardará mi salida y mi entrada. ¿Qué? Jehová guardará mi salida y mi entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles.
Te ordeno que te calles en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre de Dios. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. Esto me ha dejado increíble. Esto, siendo así, digamos, un audio y siento por él, ¿no? Pero a la misma vez no hay que temerle porque si crees no debe temer a nada. Pero a la misma vez esto me parece increíble y yo creo en esto que pasó en sí. Y el hecho de que hay personas que continúan haciendo cosas como esta sin saber, saben y aún así lo hacen, que no termina bien. Es que no termina bien. El Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. Pasan un muy buen rato orando y tranquilizando a Josué, y Juan Ramón cuenta que durante la transmisión, cuando empezaron a hacer la sesión de oración con Josué, la hoja de la Biblia de la que estaban leyendo ahí en cabina se empezó como a enrollar y desenrollar solita, y una computadora de repente sacó chispas y se apagó. Oigan, que no parece un niño que me está llorando. No oigas nada. Cierra tus oídos, Josué. Oh my God. Ya pasó. Okay. Después de todo eso, pues terminan con la llamada. Juan Ramón le dice a Josué que se van a mantener en contacto y le pide que por favor se comunique con él el lunes. Josué no se comunicó con Juan Ramón, entonces decidió llamarle él, y dice que unos empleados le dijeron que Josué había tenido un accidente durante el fin de semana. Al parecer lo golpearon brutalmente y le enterraron un crucifijo en la panza. 2 semanas después, Juan Ramón logró contactar a Josué, que estaba en el hospital, y Josué le contó a Juan Ramón que los seres que estaban en el momento en el que estaban haciendo la oración durante la llamada y todo eso, regresaron después y empezaron a destruir todo lo que estaba en su casa, y también se le apareció una figura oscura muy grande y súper molesto reclamándole por lo que había hecho. Dice que esta figura le dijo que iba a pagar por lo que había hecho, y agarró un crucifijo que le había regalado su abuela y se lo enterró en la panza, causándole una hemorragia y dejándolo inconsciente. Después de esto pasaron 2 meses y Juan Ramón había estado tratando de comunicarse con Josué, pero no había podido, estaba muy preocupado. Juan Ramón, la verdad, se ve que era una gran persona, realmente estaba preocupado por Josué, entonces decidió ir a California a buscarlo. Él solamente conocía la calle donde estaba la casa, no sabía realmente cuál era la casa en específico, pero empezó a preguntarle a los vecinos para que le ayudaran a encontrarla, y dice que muchos vecinos le decían: no vayas ahí, esa casa está embrujada, es muy peligroso y cosas así. Pero bueno, dice que llegó a la casa y le abrió la puerta un señor alto, delgado y muy pálido. También dice que detrás podía ver que había un desastre en la casa y le llegaba un olor muy fuerte y muy feo. Juan Ramón le preguntó a este hombre por Josué, y dice que el hombre solamente movió la cabeza así, diciendo que no, y le cerró la puerta en la cara. Después de eso se regresó a México, y 2 semanas después Josué se volvió a comunicar con Juan Ramón. Juan Ramón le describió la casa a la que había ido a Josué, y Josué le confirmó que efectivamente esa era su casa. Pero cuando le describió a la persona que le abrió la puerta, Josué le dijo que no había forma, que no había nadie en su casa, estaba totalmente vacía, y que además no conocía a alguien con esas características. Entonces eso estuvo muy raro, porque no solamente era lo que Josué estaba contando, sino que ahora Juan Ramón también le tocó vivirlo. Y hasta ahí queda la historia por el momento, porque 9 años después Juan Ramón trabajaba en un programa
programa de televisión llamado Extra Normal y decidieron hacer como un reencuentro con Josué. Le pidieron una entrevista a la que Josué accedió, pero con la condición de que le hicieran en medio del agua a bordo de una embarcación. En esta entrevista básicamente como que recuerdan lo que pasó durante la llamada, hablan de la historia de Josué, un poquito de lo que ha pasado más recientemente. Hay una parte donde se ve que Josué como que empieza a convulsionar muy raro, ahorita se los voy a poner, y dicen que es como que los demonios lo están atacando en ese momento. Y durante la entrevista podemos ver que Juan Ramón se empieza a sentir mal, lo vemos como presionándose el estómago como si tuviera un dolor. Y bueno, eso es todo lo que pasa básicamente durante la entrevista. Al otro día de la entrevista internan de emergencia a Juan Ramón en un hospital por peritonitis que acabó con su vida a los pocos días. Los médicos dicen que fue una bacteria que provocó una infección generalizada y el 29 de mayo del 2011 falleció. Además, el camarógrafo del reportaje, Luis Ernesto González, también fue internado esa misma semana en un hospital por un problema en el estómago, pero él sí sobrevivió. También el reportero del programa, Mario Estrada, fue hospitalizado por un accidente muy fuerte en el que chocó su coche contra un poste y lo dejó paralítico por varios meses. Y el pastor Roberto Guaso también murió poco tiempo después de Juan Ramón. Una de las teorías más grandes es que, ¿se acuerdan que Josué dice que la señora esta que lo acompaña tenía como un crucifijo con un ojo y que le habían dicho que si lo veía quería decir que se iba a morir? Pues no se murió, de hecho hasta la fecha sigue vivo. Entonces mucha gente cree que Josué cambió la vida de Juan Ramón por la suya. Y pues ya esa es la historia del caso de Josué. Díganme en los comentarios si ustedes ya lo conocían y qué opinan. Si tienen alguna teoría también déjenla en los comentarios. Yo obviamente creo que el caso, el estar metiéndose, vamos a decirlo así, de una manera cruel, el estar metiendo las narices en ese caso, les pasó eso. Porque si ustedes me dicen que solo fue Juan Ramón, que en paz descanse, pero también dijo que los demás que estaban ahí sufrieron accidentes, el sacerdote creo que fue que dijo también murió. O sea, esto no es normal. Esto normal no es. Déjame cerrar esto primero. Normal no es. Aquí algo pasó. No quiero saber qué pasó. No quiero saber, no me interesa el caso. Que quede ahí. La verdad es un caso muy espeluznante. Que definitivamente solo con escuchar la historia te pone los pelos de punta. Pero no quiero saber más nada. Reaccioné porque me lo pidieron. Pero, wow, es choqueante la verdad estas cosas. Pero si me van a pedir recomendaciones, ya no me pidan videos de demonios y cosas así. Esas cosas como que no van conmigo. Pero bueno, aún así, la verdad creo que pasó, creo que es real. Déjenme ustedes saber qué ustedes opinan, qué opinan sobre esto. Pero es bastante choqueante, la verdad me dejó bastante como que wow, esto qué fuerte, en serio qué fuerte. Y el hecho de que murió y los otros tuvieron accidente es una locura total. Pero bueno, déjenme ustedes qué les pareció, qué opinan. Y espero verlo en el próximo video. No se olviden suscribirse, darle a me gusta. Y hasta la próxima. Adiósito.